La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. A falta de saber lo que las cosas son, parece que haya que conformarse con que nos digan lo que las cosas no son o no les parece que sean. Venezuela no es una dictadura, o así evitó llamarla Álvarez, que tampoco dijo que fuera una democracia. Lo de Cataluña no es un concierto. Borrell y otra mucha gente dice que sí lo es. El gobierno dice que no, sin explicar exactamente qué es. El PP dice que no al gobierno y que no a Illa, y dice que no al acuerdo fiscal en Cataluña, pero no dice cuál es su propuesta conjunta para la financiación. El PP, como Vox y Junts, dijo que no a la reforma de la ley de extranjería y pide soluciones, pero dice que no habrá acuerdo en política migratoria. Lo que ha dicho el PP es que en este asunto lo que vale es el tuit de García Albiol. Mire, yo creo que se están viviendo situaciones en España que todos vemos y que todos pensamos y algunos escriben. De manera que Albiol escribe lo que Gamarra no dice. No dice, pero sí suscribe. Eso de que a los migrantes que llevan a tierra ya se sabe a lo que se van a dedicar. Esto fue lo que escribió Albiol, lo que suscribe Gamarra. Y ahora la portavoz del gobierno de Andalucía, del PP, ha dicho que no a este tuit de Albiol. Pienso que no estuvo muy afortunado, aunque la realidad es que él tiene un conocimiento de la situación porque está muy pegado al problema. Hay algunos noes con los que puedes esquivar preguntas, guardar distancias, pero son difíciles de sostener si tu partido ya ha hecho afirmaciones de las que, por vueltas que se den, ya no es posible volver. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Hola, buenos días. Este verano se han cumplido 25 años del primer naufragio documentado en la llamada Ruta Canaria. No hay ninguna otra ruta en el mundo en la que muera más gente tratando de llegar a una costa. Se estima que en este tiempo, en estos 25 años, se han dejado la vida en el mar más de 21.000 personas frente a las costas españolas. Las llegadas se siguen produciendo. De hecho, el dato es que se han multiplicado respecto al año pasado. Hay muchas más ahora que hace apenas un año. Canarias y Ceuta advierten de que los centros para acoger a menores migrantes están desbordados y piden ayuda al gobierno y al resto de autonomías. Canarias ha habilitado carpas en Lanzarote y en el Puerto del Hierro, y en Ceuta estamos en cerca de 500. Ponga usted que haciendo un sobreesfuerzo podamos llegar, contando con el apoyo que nos pueda prestar el Estado, tanto en instalaciones como en recursos económicos, podamos llegar a 600, 650, pero a partir de ahí ya es que Ceuta no tiene capacidad física para absorber más. Esta era la petición que hacía ayer mismo el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Justo hoy, el presidente del gobierno va a iniciar una gira por Mauritania, por Gambia y por Senegal para intentar frenar la salida de pateras y cayucos hacia España. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A pesar de las imágenes de las últimas horas en Ceuta, lo que más preocupa al gobierno español es la ruta atlántica, esa que lleva desde Mauritania, Senegal y Gambia hasta las costas canarias. En lo que va de año se registran cifras sin precedentes, más de 24.000 llegadas en estos primeros 8 meses del año, que es más del doble que el año pasado, que ya fue el año récord en la llamada Ruta de los Cayucos hacia el archipiélago español. Pedro Sánchez inicia precisamente en Mauritania, donde estuvo hace 6 meses con von der Leyen, esta gira en la que pretende firmar convenios bilaterales con cada país para intentar aminorar esas salidas. Cooperación policial por un lado, se volverá a visitar algunos de los destacamentos de la Guardia Civil, por ejemplo en Banjul, en la capital de Gambia, pero también cooperación económica y empresarial. De hecho, Moncloa anuncia importantes acuerdos para intentar relanzar la migración circular, esa que lleva a miles de personas a trabajar como temporeros y en otros sectores en España durante unos meses y regresar a sus países. Pedro Sánchez llega a África Occidental en un momento de enorme inestabilidad en el Sahel, que explica que la mayor parte de las personas que están llegando ahora a Canarias en esos cayucos sean procedentes de Mali, un país sumido en una enorme crisis de seguridad. La inmigración fue un asunto clave en la reciente campaña de las elecciones europeas y la verdad es que sigue en el centro de la agenda política de buena parte del continente. El nuevo primer ministro laborista del Reino Unido ha salido a frenar los incidentes racistas de hace unos días, pero ha anunciado a la vez deportaciones para quienes estén de forma ilegal en su país. Algo parecido anunció ayer el canciller alemán, que fue a visitar el lugar del atentado que cometió un joven sirio de 26 años en un festival de música en el que mató hace unos días a 3 personas. Hay 8 que siguen heridas. La ultraderecha alemana ha aumentado sus expectativas de voto ante las elecciones que van a celebrarse dentro de unos días en 2 estados del país. En Berlín está Carmen Viñas. Intensificar las deportaciones, reducir la inmigración irregular con más controles en las fronteras y endurecer rápidamente la legislación sobre armas blancas son las 3 promesas formuladas por el canciller alemán en su visita a Solingen para rendir homenaje a las víctimas del atentado que provocó presuntamente un refugiado sirio.
acuchilló mortalmente a 3 personas y dejó malheridas a otras 8. La policía investiga los vínculos del hombre con el Estado Islámico, que se ha atribuido la autoría. Estoy furioso y enfadado por este crimen, que debe ser castigado rápida y severamente. Tendremos que hacer todo lo posible para garantizar que aquellos que no pueden quedarse en Alemania sean repatriados y deportados. La ultraderecha ha instrumentalizado el caso desde el primer momento, cuando aún se desconocía la autoría. Intenta sacar el mayor rédito posible en las elecciones del 1 de septiembre en Sajonia y Turingia, donde ya parten como favoritos. El canciller se reunirá en los próximos días con el líder de la oposición para alcanzar acuerdos en materia de seguridad. La inmensa mayoría de los españoles son conscientes de que en estos momentos hay un acoso de todo tipo hacia el presidente del gobierno y que en un primer momento intentaron denostar sus políticas, pero como sus políticas son políticas sólidas, que benefician a la mayoría de los españoles, muy claramente a las clases medias y a las clases trabajadoras, pues decidieron atacarle a él como persona para intentarle destruir. Dijo ayer aquí el ministro de Exteriores Álvarez que hay un acoso de todo tipo, es la expresión que han escuchado que utilizó contra Pedro Sánchez. Cuando le preguntamos en la entrevista si ese acoso procede también, o él considera que procede también de los jueces, él insistió en decir eso, que hay un acoso de todo tipo. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Ayer, precisamente, horas después de esta entrevista, el juez Juan Carlos Peinado tomó declaración a varios testigos en el caso Begoña Gómez. Sí, los patrocinadores de la cátedra de Begoña Gómez, que declararon que pusieron fondos para crear ese curso porque contaban con el aval de la Complutense. En el caso de la Fundación ACAIXA, su número 2, Mar Simón, declaró que fue ella, Begoña Gómez, quien se lo propuso en 2020. Accedieron a financiar con 60.000 euros porque entendieron que el proyecto podía encajar con los fines sociales que defienden. De hecho, según fuentes jurídicas consultadas por la SER, en su declaración Mar Simón defendió que la Fundación ACAIXA mantiene su predisposición a renovar ese patrocinio. El responsable de la Fundación ACAIXA también aseguró al juez Peinado que nunca se reunió en la Moncloa ni con Begoña Gómez ni con el presidente Pedro Sánchez. Sí lo hizo Leticia Laufer, exdirectora de Guacalúa, filial de Globalia, que ha vuelto a negar que en esas reuniones se hablase del rescate de Air Europa. Según estas fuentes jurídicas, las acusaciones populares no lograron ayer apuntalar sus sospechas porque no trascendió ninguna irregularidad. Bañuelos, gracias. Un abrazo. Parece pues que haya novedad en esa parte de la instrucción. Sin embargo, en este asunto quiere seguir centrando el PP su foco político, su oposición al gobierno en el nuevo curso político. En esto y singularmente en la financiación acordada para Cataluña. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Feijóo tiene previsto reunir a sus varones dentro de unos días, en el inicio del curso. Va a buscar con ellos la foto de unidad contra el concierto económico catalán, pero ya decíamos al empezar que una cosa es esa foto que les agrupa en torno al no a la propuesta de financiación pactada entre Esquerra y el PSC, pero otra cosa, David, es que los varones, los líderes territoriales del PP, estén de acuerdo, se vayan a poner de acuerdo en una propuesta alternativa conjunta. Lo de la propuesta va a estar complicado, así que de momento optan por el manifiesto conjunto, un documento de 2 folios y medio en el que, para espantar las informaciones que hablan de divisiones entre varones, esos varones se ponen de acuerdo para decir algo que ya sabíamos, que creen que Sánchez y sus socios están tratando de destruir el modelo autonómico, apuntando a su línea de flotación para sustituirlo por un Estado confederal asimétrico. Critican al PSOE en su conjunto por enmudecer ante la desaparición de sus propios principios ligados a la igualdad y a la solidaridad. Dicen en el documento los líderes del PP que ellos sí creen en la particularidad de cada región, pero no en la desigualdad y en la insolidaridad. No hay en el manifiesto ofrecimientos o ideas alternativas para la financiación autonómica, que era precisamente lo que les pedía, les retaba María Jesús Montero la semana pasada. La posición unitaria pasa por citarse el día 6 de septiembre con el objeto de abordar lo que califican como momento de urgencia nacional. No descartan emprender acciones legales, pero por ahora lo que quieren es empezar a articular una respuesta democrática en todos los ámbitos a su alcance. David, gracias. Gracias. Fue en la rueda de prensa de Génova donde preguntaron a Semper, a Borja Semper, por la respuesta que nos dio aquí el ministro Álvarez cuando le preguntamos si Venezuela es para él una dictadura. Esta fue la respuesta del ministro. Mire, no estamos aquí para hacer de politólogos y caracterizar. Estamos aquí para conseguir objetivos. Para conseguir objetivos, el gobierno de España está llamado, porque así lo quieren los venezolanos, incluida la oposición venezolana, a hablar con el gobierno y con la oposición. Y esto dijo Semper. Porque el gobierno, ante Nicolás Maduro, calla o no muestra contundencia. Yo, por si le queda alguna duda, el Partido Popular considera que Nicolás Maduro es un dictador. Considera que lo que están padeciendo los venezolanos
no tiene ninguna justificación. Ayer la Fiscalía llamó a declarar al candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, que no acudió a esa cita en Caracas, y el fiscal lo ha vuelto a citar. La oposición y el régimen de Maduro han vuelto a llamar a los ciudadanos a manifestarse mañana mismo, Bayo, en las calles. Marchas paralelas convocadas este miércoles, cuando se va a cumplir precisamente un mes de la celebración de las presidenciales, cuyo resultado oficial sigue sin reconocer parte de la comunidad internacional. Tampoco lo reconoce la oposición, cuya líder, María Corina Machado, defiende la victoria de su candidato, de Edmundo González Urrutia, y acusa al régimen de Maduro de esconderse tras las instituciones del chavismo. Ellos no se atrevieron a echarle bola. No presentaron ni un papelito y salieron corriendo a esconderse. En las últimas horas, el Consejo Nacional Electoral, una de esas instituciones del chavismo, ha informado de que acata el fallo inequívoco del Tribunal Supremo, otra de las instituciones, la que otorgó la semana pasada oficialmente la reelección a Nicolás Maduro, quien este lunes ha cargado contra el jefe de la diplomacia europea, contra Josep Borrell, por exigirle la publicación de las actas electorales para demostrar su supuesta victoria. Josep Borrell instiga, apoya una guerra abierta contra Rusia desde Ucrania. Josep Borrell apoya el holocausto palestino, la masacre de Gaza. Es cómplice Josep Borrell de la masacre de Gaza. Y ahora entonces apunta sus fusiles y sus cañones contra Venezuela. Todo esto mientras, como decías, la Fiscalía ha vuelto a convocar este martes a González Urrutia, el candidato de la oposición. Urrutia ya dejó claro el domingo que no comparecerá ante esta Fiscalía por la falta de garantías sobre sus investigaciones respecto al resultado electoral. Viene un martes de tiempo estable y más calor en el sur, Jordi. Aquellos que os guste este tiempo tan veraniego, aprovechadlo porque se van confirmando cambios para finales de semana que nos van a traer chubascos, un descenso de temperaturas, pero calor continuará haciendo. Y hoy, pues como ayer, partimos de un ambiente agradable a esta hora de la mañana, fresco en el interior de la mitad norte, pero con el sol que hará la mayor parte de horas. Calor asegurado con máximas parecidas a las de ayer, destacando de nuevo valores de más de 35 grados cercanos a los 40 en las proximidades de los ríos Tajo, Guadiana y Guadalquivir. No faltarán las tormentas, muy localizadas, eso sí, en 2 puntos. Por una parte, en la Ibérica Tulorense, también en Sierra Nevada, serán muy reducidas en extensión, pero cuidado porque pueden descargar con fuerte intensidad. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El nuevo govern de Cataluña, el govern de Illa, aplica los primeros cambios en los Mossos d'Esquadra. Pone a Josep Lluís Trapero al frente como director general de la policía, es un cargo político, y destituye a Eduard Sallent, que era el comisario que estaba al frente del cuerpo en el momento en que se fugó Puigdemont, o sea, hasta ahora. Es verdad que dice la nueva consellera que esta destitución no tiene nada que ver una cosa con la otra. Barcelona, Andrea Villoria. Sí, el mayor José Luis Trapero, seguramente el mozo más famoso, cuelga hoy el uniforme para vestir de traje. Deberá también entregar el arma reglamentaria y la placa en las próximas horas para convertirse ya en director general de la policía, un cargo que se aprobará esta mañana en la reunión semanal del govern i que avanzó ayer ya la consellera Núria Parlon. I la funció del major Trapero serà treballar per... Su función, decía Parlon, será conseguir los objetivos políticos del govern en materia de seguridad, aunque también deberá zanjar la crisis interna en los Mossos. De momento, Interior ya ha cesado de forma fulminante al comisario jefe hasta ahora, Eduard Sallent, desvinculando, eso sí, ese cese de los errores en el dispositivo para detener a Puigdemont. No té res a veure amb això, que venim d'una etapa que està esgotada. No tiene que ver con eso, venimos de una etapa agotada y necesitamos nuevos liderazgos, ha dicho Parlon, que ha nombrado nuevo jefe del cuerpo al comisario Miquel Asquius, un mando veterano de unos 60 años, próximo a Trapero, que ya había sido jefe del cuerpo en otra etapa de transición, la del 155. Y además, Sergio, de estos cambios en la cúpula... La Dirección General de los Mossos acordó ayer suspender de forma cautelar y abrir expediente a los 3 agentes que supuestamente ayudaron a Carles Puigdemont a huir el día de la celebración de la sesión de investidura de Illa. En un primer momento, de hecho, les detuvieron, aunque luego quedaron en libertad. Uno de los agentes es el dueño del coche en el que se fugó el expresidente. Él alegó que se lo había prestado a una amiga que va en silla de ruedas, que era la mujer que conducía. Ninguno de los 3 podrá trabajar ni cobrar su sueldo. Nos vamos a detener en la situación política que se abre ahora en Francia, porque Macron no quiere nombrar a una primera ministra del Frente Popular de Izquierdas, que fue el que ganó las últimas elecciones legislativas. Dice el presidente de la República que tanto su partido como la extrema derecha tumbarían a ese ejecutivo. Así que ha vuelto a llamar a consultas mientras los partidos de la izquierda
han llamado a la protesta porque creen que Macron se está excediendo en sus funciones. París, Lucía Riera. Una vergüenza, un golpe antidemocrático, una irresponsabilidad peligrosa. La izquierda en bloque ha montado en cólera tras el comunicado del presidente Macron descartando un gobierno de la coalición de izquierdas que ganó la segunda vuelta de las elecciones el 7 de julio. Lo hace en nombre de la estabilidad institucional porque el resto de fuerzas políticas censurarían dicho gobierno, incluso tras haber propuesto dejar fuera a los miembros más polémicos de la coalición, los de la Francia insumisa de Mélenchon. Ante este bloqueo, líderes de la izquierda como el comunista Fabien Roussel han llamado a una gran movilización popular. Los insumisos han confirmado que presentarán en la Asamblea Nacional una moción de destitución a Macron por usurpar poderes que no le corresponden al no tener en cuenta el resultado electoral, ha explicado, entrevistado en BFM TV, el coordinador de la Francia insumisa Manuel Bompard. También tienen intención de censurar cualquier gobierno que no sea el que proponen. Las nuevas consultas empezarán hoy mismo, aunque la Alianza de Izquierdas se ha negado a acudir. El nuevo Frente Popular solo volverá al Elíseo para discutir un gobierno de cohabitación con su candidata Lucie Casté al frente. Todavía en Francia, la polémica por la detención del fundador de Telegram, de Pavel Durov. Al que aquí escuchan en defensa de la libertad de expresión, pero quien Francia acusa de no colaborar para esclarecer los delitos que se cometen en su plataforma, entre ellos el hecho de que se comparta contenido pedófilo. De momento sigue arrestado preventivamente entre presiones de algunos gobiernos como el ruso. Y hoy también es noticia otro ataque de Rusia esta noche sobre Ucrania, un nuevo ataque después del que el lunes ya dirigió contra las infraestructuras energéticas de 15 regiones. Esta noche un grupo de unos 15 drones ha bombardeado Kiev. Según el Estado Mayor ucraniano, ha repelido buena parte de ellos, pero el ataque deja por el momento 3 muertos. También ataques esta madrugada en Cisjordania, donde la violencia de los colonos israelíes ha dejado un muerto en Belén y un bombardeo del ejército de Israel ha matado a otras 5 personas en el centro de la región. Irene Millán. Desde que empezó la guerra entre Israel y Hamás, miles de palestinos han sido arrestados y al menos 637 han muerto en la Cisjordania ocupada. Todo esto mientras las órdenes de evacuación en Gaza han obligado a más de 250.000 a huir de Deir al-Balá. Desde Save the Children denuncian que vivir en Gaza se ha vuelto prácticamente imposible. Dicen que apenas queda agua potable y que Deir al-Balá es la única zona con algún tipo de infraestructura intacta. De hecho, el hospital Al-Aqsa se encuentra dentro de la zona decretada como peligrosa por el ejército de Israel. La organización avisa que estas nuevas órdenes de evacuación pueden ser el golpe final a las operaciones humanitarias en la Franja de Gaza. Y en 10 minutos empezará el tiempo del abierto. Hoy con Víctor Lapuente, Yolanda Gómez y Gonzalo Velasco. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.